hombre, ahorita me viene a la cabeza un cuento de José María Arguedas, bellísimo, que refiere la historia de un patrón súper despótico en el Perú, terrible, un poco que es muy autobiográfica porque la infancia del escritor José María Arguedas fue una vida terrible, ¿no? En esos sistemas hacendarios, feudales, brutales, discriminatorios, jerarquizados, en fin. Y el cuento refiere un patrón que siempre está molestando y molestando a un indígena, pero lo mantiene acosado, o sea, a lo largo de todo el cuento uno empieza a sentir que ya no puede, realmente que ya no puede por el tratamiento tan infame, ¿no? Que le profiere el patrón a su empleado, y un día la persona además cada vez más achicada, cada vez más empobrecida en el sentido de su psicología, en su espíritu como ser humano, es decir, casi despojado de toda su humanidad, y en algún momento le dice: patrón, yo he tenido un sueño. Y le dice él: ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Burlándose, diciéndole casi, si los animales, tú eres casi un animal, no puedes soñar. Y le dice: sí, soñé, y soñé con usted, y soñé que moríamos, y que llegábamos ante la divinidad, y que le decía, San Pedro le dice grosso modo: a ver, tú... le dice el indígena, y San Pedro le dijo a usted, señor, que por ser usted de su clase debería ser embadurnado con miel. Y entonces le dice el patrón: claro, naturalmente yo debería ser embadurnado con miel. ¿Y a ti de qué te embadurnaron? Y él dijo: a mí me embadurnaron de estiércol, de estiércol y de heces humanas. Y le dice: por supuesto. Y dijo: sí. Lo sorprendente fue el segundo momento cuando él dijo: ahora cada uno de ustedes va a lamer al otro. ¿Sí? Es un cuento que en realidad habla del límite del poder, porque sin duda lo que ha ganado con esto el indígena del cuento de Arguedas es morirse, es decir, maneras de ponerle límite al poder, sabiendo que la respuesta va a ser la muerte. Entonces, eso es. Tenemos entonces, en este libro hacemos este recorrido poniendo sobre la mesa, digamos, estas tesis principales, y nos llevan a pensar el suicidio como un hecho social y como un hecho político también. Eso es básicamente, digamos, el cuerpo exploratorio de la primera parte, el cuerpo teórico de la primera parte de este libro, y después, bueno, saltándonos un montón de cosas, porque yo creo que lo que importaría a los oyentes, a los escuchas, sería saber cuál ha sido el proceso y más o menos poder exponer este boceto sobre las causas del suicidio en Quintana Roo. Le pido de favor, antes de que nos hable de esto, en una de los testimonios hay por ahí una frase de alguien que dice: aquí nos podemos suicidar o nos podemos morir por enfermedad y nadie se da cuenta. Es como si no existiéramos. La vida se ha despreciado tanto que al sistema, a los medios de producción, a los gobiernos, a nadie le interesa. Y uno, con lo que ocurre en un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, de la periodista y escritora de investigación Leila Guerriero, donde tenemos a un lado un desarrollo petrolero, pero que la gente que está ahí, en lugar de que les genere expectativas de progreso, no hay nada. Y lo que les genera es melancolía, es
La vida es casi algo repulsivo. ¿O qué vemos allí en este libro? Ese es un texto muy interesante, es un trabajo periodístico impecable en muchos sentidos, muy bien escrito. Y lo que hace Leila es primero, antes de que esa es una comunidad, primero que todo el origen además es una comunidad en la Patagonia, es una comunidad que vive de las ovejas, de la piel, son comerciantes de carne y comerciantes de piel, de ovejas, hasta el momento en el que se descubre petróleo en esa zona. A partir de ese momento viene una especie de desgarradura en la comunidad y encontramos una cantidad de procesos migratorios enormes, enormes. Entonces, ella le da seguimiento precisamente a la percepción que la gente empieza a tener sobre su propia vida, porque la explotación petrolera en ese lugar en modo alguno trae, primero que todo, acaba con la producción, y acabar con la producción no es solamente acabar con la producción de ovejas, ¿cierto? No es solamente eso, sino que eso significa formas organizativas, formas de relación en esa comunidad, dispositivos políticos y organizacionales, de elección de las autoridades, en fin, eso se rompe con la llegada de la producción petrolera. Aquí eso sería lo que usted llama un desvertebramiento social. Un desvertebramiento comunitario, sí, sí, es un proceso de desvertebramiento comunitario porque entonces la comunidad empieza a desgarrarse y además empiezan a llegar flujos migratorios muy importantes, no solamente de la Argentina, sino de países vecinos que vienen a trabajar en los pozos petroleros. Entonces, el trabajo es muy interesante, entre otras cosas, porque en las notas de los periódicos, aquí nosotros tenemos, pero cantidad de notas rojas, son tantas a veces que, por ejemplo, aquí está, digamos, la página de las notas rojas y uno abre y sigue otra y sigue otra. Pero hay momentos donde ya no caben las notas y entonces uno ya los encuentra, la noticia de un deceso por suicidio al lado de una promoción de un billete de lotería o al lado de una empresa inmobiliaria. Es decir, eso es un indicador como si fuera el periódico una especie de fosa común. Allí cabe todo el mundo y como caiga, y al lado de quien sea. En Argentina, en el trabajo de los suicidas del sur, los suicidas del fin del mundo, ella justamente lo que señala es el silencio total de los diarios y de los medios, entre otras cosas, porque bueno, estamos hablando de la Patagonia, y entre la Patagonia y Buenos Aires, pues hay bastantes kilómetros de por medio, ¿cierto? Entonces, pero es muy curioso porque no tiene que ver con eso, porque las notas de los diarios del Clarín de Buenos Aires reporta el aumento de suicidios en Japón, no lo que pasa en la Patagonia. Entonces, efectivamente, lo que nosotros encontramos pues son diversos esfuerzos, porque ya estamos, o sea, es decir, se han agotado estas explicaciones, aunque son hegemónicas, digamos, son la supremacía de la explicación médica, psicológica, psiquiátrica. Es decir, la gente se suicida por cuestiones absolutamente personales y privadas. Cuando eso se vuelve privado y personal, entonces no aparecen responsables
en otro registro que tiene, que eso es lo que nosotros intentamos señalar. Por ejemplo, cuando usted lee aquí creo que, por ejemplo, pues para invitar un poco a los lectores, a la audiencia, a la lectura de este texto, estoy abriendo aleatoriamente. Dice, por ejemplo, un titular: ya van 28 suicidios, ya suman 37 suicidios. Fémina toma fatal decisión por lío conyugal. Crece la lista de ahorcados. 3 suicidios en 10 horas. En pleno festejo se quitó la vida. Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si usted se pone a leer estas notas, entonces usted lo que piensa es, mire, va a misa y se cuelga. Lo que nosotros estamos viendo es la envoltura del todas estas notas rojas son la envoltura. Digamos, nosotros tenemos acceso a eso que le llaman la violencia exterior o la violencia subjetiva, pero lo que no sabemos es qué hay detrás. Entonces, lo que hay detrás siempre para estas disciplinas, para los diarios y para los informes políticos, siempre es que la gente tiene demasiados problemas personales, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que, la apuesta en insisto, en este trabajo, era poder explicar qué ha pasado en el estado de Quintana Roo. Mire, el estado de Quintana Roo, para que ya entremos en materia, porque yo creo que ya se nos está yendo un poquito el tiempo, ¿cierto, Mario? No se preocupe, puede hablar las horas que quiera. No vamos a agotar a la audiencia. Nosotros, entonces, siguiendo esta perspectiva, lo que decimos es, ¿qué es este Estado? ¿Cómo se forma este Estado? ¿Cómo se conforma este Estado? ¿Cierto? Es una de las primeras cosas que nosotros decimos. Y, a ver, el Estado de Quintana Roo nace como Estado, es decir, deja como un Estado más de la Federación, pero previo a eso hay 2 momentos que es importante tener en cuenta. Primero que todo, un fenómeno que se llamó la colonización dirigida, que significó un mecanismo a través del cual estamos hablando de un México donde el Estado es fuerte todavía. Que eso después desaparece después durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Se empiezan a sentar las bases para la implementación del modelo neoliberal, que no es otra cosa que irle quitando progresivamente el papel protagónico al Estado y dejarlo en manos privadas. Ese es el digamos, para decirlo el sello de Miguel de la Madrid. El sello de Miguel de la Madrid, que después se consolida con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, allí México entra de lleno al modelo neoliberal y también a partir de procesos de tratados de libre comercio, en fin. Lo que pasa con eso es básicamente la pérdida del control del Estado sobre los procesos productivos, el control sobre las empresas, y paralelamente el Estado se sustrae de la responsabilidad de ser garante del bienestar de los sujetos dentro del territorio. Ese es el punto. Entonces, nosotros todavía vemos un Estado fuerte que ya empieza a dar estertores, aún en la colonización dirigida, y empieza a tener estertores, crisis por diferentes razones, y se inicia un proceso de colonización dirigida hacia el Estado de Quintana Roo.
porque hay disposición de tierras, hay disponibilidad de tierras que no están siendo Porque explotadas. era un requisito que puso la federación a la entidad, que debía tener un número mínimo de tantos habitantes. Claro, eso es muy importante. Lo digo, en un trabajo ahí está todo eso. Claro. Entonces, para poder ser convertido en Estado tenía que tener también determinada cantidad de población. Entonces, lo que pasa también es que, ¿cómo se explica a uno que de repente llegue tanta gente de Yucatán, de Campeche, de Chiapas, pero de lugares tan alejados como Michoacán, del Estado de México? Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Eso tenía que ver ya con una profunda crisis en el campo mexicano, una profunda y terrible crisis. Entonces era ofrecer tierras a los campesinos en este lugar, porque estaban disponibles. Y entonces era darle tierra a los campesinos y también bajo el subsidio del Estado. Es decir, que el Estado les iba a apoyar para la producción, en fin, que básicamente al principio es una producción de autoconsumo y excedentes que se salían a vender aquí en el mercado o aquí en el muelle fiscal, claro, me imagino. Entonces, por eso la gente se viene. Entonces matan dos pájaros de un tiro. Cumplen con el requisito de tener la cantidad de población que se requería para que este estado, este territorio se convirtiera en estado, y desahogan un montón de problemas que había también en otras regiones, en muchas otras regiones a nivel del campo, y evitaban la migración hacia la Ciudad de México, porque ya la Ciudad de México, que era el principal polo de atracción, pues había generado formas sociales, sí, formas sociales, culturales complejísimas, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento, eso es una cuestión interesante, y México inicia también con el proyecto del ingenio azucarero, acá en el sur. O sea, hay dos proyectos que son muy importantes y sin los cuales no se puede entender lo que ha pasado y el impacto de estos proyectos sobre la población. Entonces, acá en el sur tenemos el desarrollo, la implementación de la agroindustria a través de la producción de caña de azúcar. Y en el norte, el desarrollo de la industria turística, que ya sonaba en los años 70 muy atractivo con la experiencia de islas en el Caribe, donde generaba pues divisas y generaba, era una manera también de una modalidad económica que era muy atractiva, sobre todo en este lugar que era precisamente y sigue siendo a pesar de todo un verdadero paraíso. Fíjense, esto es muy interesante porque dura poco. Hay un hombre estupendo que lamentablemente está en una situación de salud muy delicada, que es don Pablo Esparza. Don Pablo Esparza vive aquí en la ciudad. Sí. Sí, don Pablo Esparza, en una entrevista que le hacíamos, nos contaba cómo él fue encargado de echar a andar el ingenio azucarero. Y el presidente, en algún momento, cuando están todas las calderas, pero a ver, todo eso está todavía en manos del Estado. Es decir, los campesinos son adiestrados primero para la producción de caña, porque estos son campesinos que producían maíz, que producían calabaza, que producían, cierto, no eran productores de caña. Entonces hubo todo un proceso de
domesticación de las tierras y de diversas formas de caña de azúcar, porque entre otras cosas, México intentaba, mediante el desarrollo de la industria azucarera, romper también la dependencia de azúcar que siempre había tenido con las Antillas. Entonces era muy atractivo, es decir, había tierra, ya tenía mano de obra, era muy prometedor, Nos cuenta don Pablo Esparza que el presidente en aquel momento, cuando ya es el presidente López Mateos, creo que sí, es el presidente López Mateos, decide muy emocionado, pues es el gran proyecto, haga de cuenta como el Tren Maya, ¿no? El gran proyecto de su sexenio era el desarrollo de la industria turística aquí en el sur. Viene a Cancún, a Cozumel, o sea, viene por toda una gira en el sur y pensaba terminarla acá para ver cómo iba el diseño de las calderas, pues que ya estaba funcionando, que ya se estaba echando a andar el ingenio. Y entonces ellos apurados y súper estresados, los trabajadores, al mando, entre otras cosas, de don Pablo Esparza, escuchan la noticia de que el presidente no va a bajar porque tiene una agenda súper apretada y tiene que regresar a la Ciudad de México y que solamente va a sobrevolar. Les quita un peso encima porque ellos agarran llantas y queman las llantas y le hacen creer al presidente que efectivamente ya estaban funcionando las calderas, y el presidente López Mateos se va feliz de la vida diciendo, eso ya ese arroz ya se coció. Bien, entonces es una de las anécdotas que es una lástima. De verdad yo pienso que es el hombre que más sabe sobre la implementación del ingenio aquí en el sur de Quintana Roo. Bien, pero después vienen todas estas reformas. Entonces tenemos a los campesinos que están produciendo caña, tenemos un ingenio en manos del Estado. Los campesinos aparte reciben subsidios y tienen también en claves precisos para vender sus productos. ¿Qué pasa después cuando se implementa? Que es muy poco tiempo después. En realidad ese proceso dura 10 años, los 10 años, cuando se privatiza el ingenio. Que fue uno de los muchos que se privatizaron. Claro. O sea, fue una venta masiva de ingenio. Sí, se privatiza el ingenio aquí, entonces al privatizarse el ingenio, entonces pasan varias cosas. Se retiran los apoyos, se retiran los subsidios, y además el ingenio compra tierras y tiene sus propios